California, aléjese de aquí. Aléjese de aquí ahora. No venga. Oiga lo que oiga, aléjese. John Doe tiene la ventaja. Durante años, Seven fue recordada por su final, pero ese final no es un giro, es una sentencia. Porque esta historia no trata de atrapar a un asesino, sino de demostrar que el mundo ya estaba roto mucho antes de que él apareciera. Hoy no vamos a resumir la película, vamos a descender en ella. Vamos a usar una estructura capa por capa, para revelar cómo una ciudad condenada, un sistema que no funciona, y un villano que cree tener razón, construyen una verdad incómoda. Aquí no hay héroes, y quizá nunca los hubo. Esto no va a tener un final feliz. Si pensabas que la ciudad gótica de Pattinson era el límite de la oscuridad, es porque no habías caminado por la ciudad sin nombre de David Fincher, un lugar donde la lluvia no limpia, sino que empapa la indiferencia. Hay demasiados cadáveres que no han sido vengados. Muchos se quedan con el impacto de lo que hay dentro de la caja, pero hoy vamos a ir mucho más profundo. Y no importa si ya la viste o no, porque cuando terminemos no solo vas a recordar el final, vas a entender por qué era inevitable. Yo soy Will, el de las películas, y esto es Seven, los 7 pecados capitales. Nivel 1. La anatomía de la indiferencia. William Somerset es un detective veterano que está a pocos días de retirarse. 6 días más y entonces te vas a ir. Es un solitario que está obsesionado con el orden. Tiene 34 años de trabajar resolviendo homicidios en esta ciudad, pero asegura que... Yo ya no entiendo esta ciudad. Y no es para menos. Y mientras está tirado en la acera, indefenso, el atacante lo apuñala en ambos ojos. Esta ciudad es un personaje más en la historia, siempre lluviosa, pero esa lluvia no es símbolo de vida, sino todo lo contrario. El tipo no está respirando, a menos que respire salsa de espagueti. Además, en toda la película, nunca se nos menciona el nombre de la ciudad. Esto es intencional, porque narrativamente nos quiere decir que podría ser cualquiera, incluso la ciudad en la que vos vivís. Es una ciudad que nunca duerme, pero no por vitalidad, sino por criminalidad. Fíjense en este detalle. Somerset, para poder dormir, no pone música o la televisión, pone un metrónomo. Es un aparato que usan los músicos para marcar los compases con precisión. Es orden absoluto. El detective lo usa como una pantomima de control y orden en un mundo de caos. En la calle hay gritos, patrullas y disparos. Pero él intenta separarse de todo eso al compás de un metrónomo. Somerset es un veterano al que ya no le sorprende nada, y tampoco le interesa mucho. La apatía es la solución. La verdad es más fácil enajenarse con drogas que enfrentar a la vida. Es más fácil robar lo que quieres que ganárselo. El otro factor de esta ecuación es el detective David Mills, que es todo lo contrario a Somerset. Tengo las mismas razones que usted, o las mismas que tenía antes de que renunciara. Él aún cree genuinamente que puede hacer la diferencia. Pensé que podría ser un bien, escuchen. Mientras el veterano está obsesionado con dejar las emociones fuera de la ecuación, Tenemos que ignorar nuestras emociones aquí. Mills se deja llevar por ellas. ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! ¡Sálgase! Mientras Somerset busca dejar fuera el ruido de la ciudad, Mills tiene que aceptar la interrupción abrupta de ese caos en la sala de su casa. Pasará en un momento. Explican que fueron estafados por el arrendatario prácticamente, pero esa escena del tren, haciendo temblar toda la casa de Mills, es en realidad una metáfora de cómo el caos irrumpe violentamente en sus vidas, sin pedir permiso. Esta pareja de detectives, que no empiezan con la mejor química del mundo. Sería muy bueno que nos empezáramos queriendo más. Pero usted a las órdenes, Sí. teniente. Están ante un caso, que es cuando menos particular. Mills intenta platicar sobre un caso anterior muy parecido, pero la diferencia de métodos se hace evidente. ¿Quiere callarse, por favor? Más allá de eso, el caso parece ser algo más que un homicidio, ¿Entonces comió hasta reventar? y Somerset tiene varias observaciones. Cuando quieres que alguien muera, vas y le disparas. No te arriesgas el tiempo que se requiere para esto. Y su conclusión es clara. Esto es el principio. No puede ser mi último trabajo. Esto va a seguir. Pero aún más tiene una opinión sobre su compañero. Este no debe ser su primer trabajo. Ah, por favor. Nada más lejos de lo que sucederá, porque ya tienen otro caso. Abogado encontrado muerto. Mientras Mills trabaja en este nuevo suceso, Codicia. Somerset encuentra nueva evidencia sobre el gordo del espagueti. Oh, Dios. Gula. Y entonces entiende que ambos casos están conectados. Pero peor aún, Pueden esperar 5 más de estos. el asesino tiene un tema. Hay 7 pecados capitales, capitán. Gula y codicia son los casos que se investigan, pero faltan. Pereza, ira, soberbia, lujuria y envidia. Seguro te estás preguntando quién es el artífice de esta elaborada situación, y eso nos lleva a descender un nivel más. Nivel 2. El diario de un nadie. El que está detrás de todo esto es John Doe, un nadie.
Literalmente. Mills, no tenemos nada. No hay recibos ni libros de citas. No hemos encontrado una sola huella. Solo con el nombre, ya hay mucho que decir. En Estados Unidos, se utiliza el nombre John Doe, masculino, y Jane Doe, femenino, para cadáveres no identificados, pacientes anónimos o demandantes desconocidos en casos legales. Es el equivalente gringo a decir fulano. Dan con él solo por su obsesión con los libros. Todo aquel que lea un libro marcado queda registrado en las computadoras del FBI, ¿entiende? Algo que comparte con Somerset. Sus crímenes son más que elaborados. Fíjense en la nota que Doe deja en la escena del pecado de la codicia. 1 libra de carne, no más y no menos. Ni cartílago ni hueso. Tan solo carne. El mercader de Venecia. Es una referencia directa a Shakespeare que nos dice mucho sobre la sofisticación del villano. John Doe no ve al abogado como un hombre. Lo ve como un parásito que se enriqueció desangrando el sistema. Al obligarlo a pesarse su propia carne en una balanza antes de morir, Doe está ejecutando una justicia poética aterradora. Le está diciendo que su deuda con la moralidad no se paga con dinero, sino con materia. Es un detalle técnico de guión brillante. El abogado, que pasó su vida encontrando grietas en la ley para liberar criminales, termina muerto por un tecnicismo literario. John Doe no solo mata cuerpos, mata profesiones. Destruye la idea de que podés esconder tu podredumbre detrás de un escritorio y un traje caro. Está predicando. Somerset explica cuál es la lógica detrás de su operación. Había 7 virtudes cardinales y 7 pecados capitales usados como medios de enseñanza. El detective dice una frase que es durísima, pero cierta. Lo primero que le enseñan a las mujeres para evitar violaciones es jamás soliciten ayuda. Siempre griten fuego. A ayuda apela a la empatía, y la gente no tiene mucho de eso, pero gritar fuego apela al egoísmo. La gente no correrá por salvar a la víctima, sino por su propia seguridad. John Doe entendió este concepto perfectamente. Él sabe que si mata a una persona discretamente, es solo un grito de ayuda que el mundo ignorará en las noticias. Por eso, Doe decide prenderle fuego a la moralidad. Sus asesinatos no son crímenes, son llamaradas gigantescas diseñadas para que la gente no pueda mirar hacia otro lado. Doe grita fuego a través de sus víctimas, porque sabe que es la única forma de que una sociedad indiferente se acerque a mirar. Por eso, al seguir las pistas, llegan hasta esta pintura que tiene detrás escrito: Ayúdenme. Puedo decirles, con solo mirar el patrón, que no son las huellas de la víctima. Rastrean las huellas digitales y eso los lleva hasta esta dirección. El apartamento es el 306. Nada en una película de David Fincher es al azar. Y como veremos más adelante, esto hace referencia a Romanos 3:6, un versículo que pregunta, ¿cómo juzgará Dios al mundo? En el lugar solo hay lo que parece ser un cadáver ya putrefacto, pero... ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Esa porquería está viva! ¡Quietos! ¡Quietos! es prácticamente un zombie. La palabra pereza está escrita en la pared, y hay muchas fotos donde se retrata su tortura desde hace un año. Se comió su propia lengua hace tiempo. Ha experimentado más dolor y sufrimiento que nadie que yo haya visto, creo yo. Y todavía le espera el infierno. El nivel de detalle en esta tortura nos muestra que John Doe está 200 movimientos adelante de los detectives, y también prueba el punto del asesino. Él dice que... Si quiere que las personas escuchen, ya no puede tocarlas en el hombro, nada más. Tiene que golpearlas con un martillo. Si un hombre puede estar atado a una cama, pudriéndose vivo durante 365 días, y nadie en el edificio, ni en la calle, ni en la policía nota el olor o los gritos, entonces John Doe tiene razón. La sociedad es una basura indiferente. Luego le cortó la mano y usó sus dedos inertes para escribir «Ayúdame» en la escena de otro crimen. Eso es un nivel de planeación extrema y demuestra la paciencia de un monje. John Doe no mata por una emoción abrupta, sino con una fría y calculada planeación. Entramos a ese apartamento exactamente un año después de que ató a Víctor a la cama. Un año exacto. Él quería eso. Él tiene éxito en sus planes, porque actúa en complicidad con toda la sociedad, que no le importa si matan a alguien en la estación a la par suya, con tal que no le afecte. El sueño de los caseros. Un inquilino paralítico y sin lengua. Que paga la renta a tiempo. Y ese es exactamente el argumento que nos lleva a descender un nivel más. Nivel 3. La semilla en el vertedero. El secreto de Tracy. Aunque las cosas entre Somerset y Mills no empezaron bien. ¿Quiere callarse, por favor? Por la complicación de los casos. Mills tal vez quiera revisar los siguientes libros sobre los 7 pecados capitales. Y por Tracy, la esposa de Mills. He sido invitado a comer en su apartamento. Y acepté. Se han vuelto compañeros cercanos. Han compartido la frustración de perseguir a un psicópata que planea todo al milímetro. Imagine la voluntad que se requiere para mantener atado a un hombre un año. Para cortarle la mano y usarla para plantar huellas. Y han departido en el plano personal. Por eso Tracy se siente en confianza para hablar con Somerset. Donde estábamos era un ambiente completamente diferente. Y le dice algo, que debería ser una noticia de gozo, pero se vuelve en todo lo contrario. David y yo vamos a tener un bebé. Y la respuesta de Somerset no es que ayude mucho.
¿Cómo puedo traer a un niño a un mundo como este? ¿Cómo puede una persona crecer con esto en su ambiente? Él le confiesa que la única vez que estuvo cerca de ser padre, convenció a su pareja de que no era buena idea traer a un niño a este mundo. Estoy seguro de que tomé la decisión correcta. Pero aún así, No hay un día que pase sin desear el haber tomado otra decisión. esta información se convierte en un pesado secreto entre Tracy, Somerset y nosotros, que arrastraremos con pesar hasta el tercer acto. Mientras esto sucede, mediante un monitoreo de sus hábitos de lectura, Los escritos de Santo Tomás de Aqua algo. Santo Tomás de Aquino escribió sobre los 7 pecados capitales. dan con el paradero de John Doe. Mills. Y su encuentro es... Aunque ambos tienen mucha experiencia como detective, tienen muy poca experiencia usando sus armas. Solo he sacado mi arma 3 veces con la intención de usarla. Y esto se nota en este enfrentamiento. Y cuando Doe desarma y supera a Mills, lo tiene listo para eliminarlo, pero... ¿por qué le perdonó la vida? Lo descubriremos al descender un nivel más. Nivel 4. El elegido del caos. Al entrar a su apartamento ven evidencia de todos sus crímenes. La mano que le cortó a Víctor, fotos de sus víctimas, cientos de cuadernos escritos a mano. Hay 200 cuadernos en esos libreros y cada cuaderno tiene 250 páginas. Olvídelo. Solo sus notas implicarían un trabajo titánico, Si tuviéramos 50 hombres leyendo las 24 horas, aún así tomaría 2 meses. lo que significa que ha dedicado su vida a esto. Y entonces... y da una sentencia. Quisiera decirles más, pero no quiero arruinar la sorpresa. ¿Qué? Recordemos que hasta ahora llevamos 3 de los 7 pecados capitales, pero pronto tendremos el cuarto. De una forma muy sádica y creativa, hizo de esta rubia su siguiente víctima. Él puso una cosa en mí y me obligó a usarla. Esto está superando por mucho a ambos detectives. Mills encuentra consuelo en su esposa y Somerset ya no lo encuentra en su metrónomo. Y entonces, Salí. Lo hice de nuevo. aparece el quinto pecado. Soberbia. El crimen es brutal, pero vean esta diferencia. Por favor. Le cortó la nariz. No tuvo opción. Somerset ve directamente, y Mills aparta el rostro. El veterano ya está completamente anestesiado con la armadura de la apatía, y cuando parece que todo es un callejón sin salida, cada vez más complicado. ¡Detective! Están buscándome. ¿John Doe se ha entregado? Quisiera hablar con mi abogado, por favor. No tienen ninguna información sobre él. Ni historia crediticia ni registros de trabajo. Su cuenta de banco solo tiene 5 años y la abrió con efectivo. Incluso sus huellas son inútiles. Se cortó la piel de la punta de los dedos, por eso no encontramos una sola huella útil en su apartamento. De hecho, la única información es... Lo único que sabemos ahora del tipo es que tiene bastante dinero y que tiene educación. Pero el mayor misterio es que Aún faltan 2 crímenes para completar su obra maestra. su abogado logra un trato. Si aceptan, con sus específicas condiciones, firmará una confesión y se declarará culpable. ¿Qué fue lo que aceptaron? Resulta que John Doe dice que hay 2 víctimas más y que llevará a los detectives hasta ellos, pero deben ir solos con él, si no aceptan. Él alegará locura en el tribunal. Así están en una patrulla solo los 3, en el día más soleado que la película nos ha mostrado. Fijémonos en este detalle. Toda la película la ciudad ha sido lluviosa y con un tono profundamente oscura. Pero el día que John Doe decide entregarse, es el único día que vemos un sol radiante. En el cine convencional, la lluvia es tristeza y el sol es esperanza. Pero en Seven, Fincher hace una subversión de género. El día que Doe se entrega, el sol sale porque la obra de arte está terminada. Eso nos lleva a descender al penúltimo nivel. Nivel 5. La claridad del desierto. En este viaje al desierto, bajo un sol abrasador que ilumina todo, John Doe expone las entrañas de su filosofía. Si quiere que las personas escuchen, ya no puede tocarlas en el hombro, nada más. Tiene que golpearlas con un martillo. Cuando Mills se burla de él por ser un loco, su respuesta es inquietante. Pero yo no lo elegí. Fui elegido. Y todo sucede mientras Doe mantiene un tono calmado, hasta cordial, excepto cuando Mills lo acusa de haber matado inocentes. Ese era un hombre que dedicaba su vida a hacer dinero, mintiendo con cada palabra que podía expresar para mantener a violadores y homicidas en la calle. Y va un poco más allá y ahonda en la situación. Vemos un pecado mortal en cada esquina, en cada hogar.
Y lo toleramos. Lo toleramos porque es común. Incluso les restriega en la cara que la justicia es mucho más lenta y torpe que el crimen. Que la razón por la que estoy aquí ahora es porque yo quise estar. Y le recuerda específicamente a Mills su fracaso. Solo está vivo porque yo lo quise. Y cuando Somerset le pregunta, ¿quiere decir que lo que hizo fue una obra de Dios? Su respuesta es directa. El Señor obra de formas misteriosas. Escuchen bien la trampa dialéctica de John Doe. Cuando dice que Dios obra de maneras misteriosas, no está citando la Biblia. Está pidiendo un cheque en blanco para su propia locura. El razonamiento de Doe sobre la apatía es, trágicamente, correcto. Todos sabemos que el mundo es un basurero moral, pero su visión se corrompe en el segundo en que se autoproclama el elegido. Y esto queda claro en el último nivel. Nivel 6. El fondo de la caja. Han llegado al punto donde John Doe asegura que están las dos últimas víctimas. Es un desierto en medio de la nada. Sin embargo, un vehículo se aproxima a toda velocidad. Mills se queda con Doe y Somerset va a encontrar al vehículo misterioso. Hay una caja. Lo más lógico sería pensar que... ¡Es una caja! ¡Llamen al escuadrón de bombas! ¡Al escuadrón de bombas! Pero Somerset decide abrirla, y su reacción es... Somerset es un apático total, al que no le sorprende, ni inmuta nada. Recordemos cómo reaccionó en cada escena del crimen anteriormente. Siempre controlado, metódico, sin dejar que las emociones se involucren. Tenemos que ignorar nuestras emociones aquí. Pero ahora su reacción es esta. Incluso les dice al helicóptero apoyo. California, aléjese de aquí. Aléjese de aquí ahora. No venga. Oiga lo que oiga, aléjese. John Doe tiene la ventaja. John Doe revela cuál fue su última obra. Trato de decirle lo mucho que lo admiro y a su hermosa esposa. Y entonces lo dice. Visité su casa esta mañana. Después de que se fue, tomé un souvenir. Su hermosa cabeza. Y confiesa que él mismo es parte de la solución, pero también del problema. La envidia es mi pecado. Y su plan es que Mills, el único que parecía tener un poco de esperanza en este mundo podrido, no había visto que alguien hiciera eso jamás. Pensé que podría ser un bien, escuchen. Se convierta en el séptimo pecado, la ira. Suplicó por su vida. ¡Cállese! Y por la vida del... ¡Cállese! Esas frases fueron una bomba que terminó de destruir todo dentro de Mills. Él no sabía del embarazo. Recordemos que era un secreto entre Tracy, Somerset y nosotros. Entonces... John Doe no es un enviado de Dios. Es un hombre tan enamorado de su propio sermón que no se dio cuenta de que él es el capítulo más oscuro de su propio libro. Su visión se pudre en el momento en que decide que su orgullo artístico vale más que la vida de una mujer embarazada, aunque sin duda cumplió su cometido. El final de esta película es tan duro porque nos deja con esa sensación de que John Doe tenía razón en su razonamiento primario. La apatía se apodera cada vez más de todos, y, aunque quizá no de forma tan dramática, pero es muy probable que nosotros ya hayamos pasado por la prueba de Mills y hayamos perdido esa batalla. El final de Seven no es devastador por lo que muestra, sino porque confirma algo mucho peor, que John Doe no creó el monstruo, solo lo encontró. Y tal vez ya estaba dentro de nosotros. Por eso la película termina con esta frase de Ernest Hemingway: el mundo es un buen lugar, y debemos luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte. Yo soy Will, el de las películas, y aquí te dejo otra gran historia.